Buenas, bienvenidos a nuestro quinto video de este canal, de los resúmenes que vamos a hacer de Iglesia Católica. Esta vez, otro video importante en fila, como lo estamos moviendo. Este video va a venir de la mano con el último video, porque en el último video hablamos del Espíritu Santo y de la gracia. Lo que significa que en este video vamos a hablar de los 7 sacramentos. Es un video bastante práctico, es muy importante, unos conceptos no solo conceptos, sino que es algo práctico que se puede usar en el día a día. Y la idea es que entender los sacramentos, cómo van a funcionar, y también es importante saber de dónde vienen. Bueno, entonces primero vamos a hablar de los 7 sacramentos. Entonces, ¿cuáles son los 7 sacramentos? Bautizo, confirmación, confesión, comunión, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. Se dividen en 3 subcategorías que pues básicamente dice que son bautismo, confirmación y eucaristía son los de iniciación. Los de la sanación van a ser la penitencia y la unción de los enfermos. Y el orden de sacerdotal y matrimonios van a ser los del servicio. Muy importante, hay unos que solo se pueden hacer una vez por ciertas razones, porque dan como una mancha. Por ejemplo, el bautismo, la confirmación y la orden sacerdotal. El matrimonio sí es cierto que mientras uno se puede casar una vez, pero sí se puede casar de nuevo si se muere su marido o su esposa. Ok, eso era lo importante. Eso básicamente daban como una mancha, pero vamos a hablar de cada uno poco a poco. Pero primero entendamos para qué nos sirven los sacramentos. Los sacramentos vienen básicamente son instituidos por Jesucristo durante su vida pública y su Pascua, que es muy importante, ¿no? Se le llaman los 7 sacramentos. Básicamente fueron sistematizados por Pedro Lombardo y se definen el dogma en el Concilio de Trento, que fue en el 1545, o sea, pasó mucho tiempo. Pero igual, siempre existieron los sacramentos. Hay 3, ya hablamos de los 3 indelebles, que son los que imprimen ese carácter, que no se puede volver a hacer. Y que realmente pues todo eso se puede encontrar también en el Catecismo de la Iglesia. Ahora, quedan los 3 grupos. Los de iniciación, básicamente son la puerta a nuestra vida cristiana. Primero es el bautismo, eso es lo que nos hace católicos. De nuevo, uno solo puede hacerse eso una vez y uno no puede desbautizarse. O sea, si uno le dice que se desbautizó, no se desbautizó, están hablando por hablar. La confirmación lo perfecciona y la Eucaristía lo culmina y lo sostiene. Pues habla de sanación, atiende las heridas del alma, pecado, y del cuerpo, la enfermedad. La penitencia, pasa el pecado, y la función básicamente podrá ser enfermedad. Antes la unción se daba un poco más libre, ahora se da a cualquier persona con riesgo de muerte. Antes de una operación grave o alguna operación que haya algún riesgo de morir, no se le da como a alguien con gripe. Antes sí se daba un poquito más, pero ya no. Y están los de servicio, que básicamente es una gracia especial para quien los recibe y ayudar a la comunidad. El matrimonio son pues básicamente sus propios ministros, o sea, se casan y reciben gracia para ese matrimonio especial. Y el sacerdote recibe gracia cuando se ordena para el poder pues tener, porque ocupa mucha ayuda para ser sacerdote también, porque no es tan fácil. Y bueno, los sacramentos son nuestro camino al cielo. Es muy importante darse cuenta que los sacramentos es lo que, no solo lo que nos lleva al cielo, pero es como esa guía que nos dan. Es como, si se sigue esto bien, es como se llega al cielo. Si estamos en gracia y estamos bautizados, si recibimos la comunión, para recibir la comunión tenemos que estar confesados. También nos ayuda si tenemos el matrimonio, o si queremos tomar otra comunión orden sacerdotal, o si no se toma ningún camino, tranquilidad. Si uno está enfermo, nos ayuda a la adopción de los enfermos. Pero lo especial que se van a tomar más siempre van a ser la Eucaristía y la confesión, porque son como los más. Y la confirmación, que nos da esa gracia extra para seguir con la vida. Y bueno, mientras nosotros sí estamos limitados por los sacramentos, acuérdense que Dios no está limitado por los sacramentos. Mientras eso es lo que nos lleva al cielo, sí existe la oportunidad de que alguien que no haya tomado sacramentos igual pueda ir al cielo. Pero lo que nos da esa seguridad de ir al cielo son estos 7 sacramentos. Sí, siguen bien, siguen desde el alma. Que siguen bien, difícil seguirlos todos 100% bien. Por eso es que yo no puedo decir que hoy me voy al cielo si me muero. No obstante, yo siento que lo hice bien. Digamos, ahorita que pues, vengo a misa, estoy comunión, entonces tengo la confesión. Pero, digamos, si es posible, por ejemplo, que vaya al purgatorio, y de todas maneras es posible que vaya al cielo. Yo no podría asegurar que yo me vaya al cielo,
Pero si uno sabe que está siguiendo los sacramentos bien y uno de verdad los sigue bien, lo más probable es que sí vaya al cielo. No obstante, de la otra mano, Dios no está limitado por los sacramentos. Mientras nosotros sí, Dios no. Entonces Él podría llevar a alguien más al cielo. Pero solo quiero como aclarar esa duda. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de cómo se hacen todos los sacramentos. Primero, el bautismo. El bautismo se le da a muchos niños, en especial, bueno, si se han valido de algún bautizo, pues se le dan a niños, pero también se le dan a adultos. Muchos bautizos también ocurren el domingo de Pascua. Bueno, o el sábado, depende de cuándo se haga la vigilia, básicamente. El bautizo es el inicio de la vida católica, solo se puede hacer una vez, no se puede bautizar. Pues podemos ver también en momentos de la Biblia, Jesús se bautiza y además nos dice que en verdad digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces es como ese primer paso que podemos dar para llegar a pues empezar a vivir como católicos, y es lo que nos trae a la iglesia. Después vamos a hablar de la confirmación. La confirmación es muy importante. Se le da a uno cuando tiene 15, 16 años normalmente, si se bautizó de niño. Si no se bautizó de niño, posiblemente sea después. O si tienen 14 años, pueden dar, o 15, pues él puede dar la bautizo y después la confirmación. Pero pues si uno es mayor, pues tiene que esperar a ser mayor, evidentemente. También se pueden dar muy seguidos, porque cuando ya son mayores, pues ya tiene más sentido que confirmen. ¿Se entiende el punto? La confirmación, pues es un rito, generalmente es una misa, y el padre a uno, pues le pone aceite en la cabeza, le da una cruz, y ahí es donde lo confirma. También se le da un padrino, igual o madrina, igual que en el bautizo. También podemos ver, con la confirmación, pues nos vamos a vincular a la iglesia, y ya es como una fuerza más, como que yo estoy esto de verdad. O sea, ya esto no es como que me bautizaron mis papás, sino que esto es ya de verdad. Y acuérdense, pues en la Biblia, por ejemplo, cuando bajaron a Samaria y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, pues esto también es pues la manera de que se ve también como que en la Biblia, aunque no estaban, digamos, no se sabía muy bien qué era cada cosa, pues igual se hacía. Por lo mismo del tema de que era muy importante para ellos, y de la misma manera tiene que ser muy importante para nosotros. Ahora venimos a un sacramento muy importante, y lo pueden recibir todos los días, que es el sacramento de la Eucaristía. Supongo que ya de la Biblia saben dónde viene eso, pero dice: tomando el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: ese es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan eso en memoria mía. Asimismo, la copa después de cenar, diciendo: esa copa de la nueva alianza de mi sangre, que es derramada por ustedes. Y Jesús también dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si no come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, por la vida del mundo. También podemos ver que en la Biblia, pues la gente escucha eso y dice como: ¿qué está hablando? O sea, ¿cómo que van a comer de mí? Cuando Jesús habla de que van a comer de su cuerpo y de su sangre, se nos hace muy claro que no es un símbolo, sino que literalmente es el cuerpo de Jesús durante varios momentos de la Biblia. Y pues la iglesia también nos lo hace saber bastante claro. Esto es muy importante porque pues recibir a Jesús, o sea, realmente es, bueno, se hace por el método de la transubstanciación, que es que mientras no cambian los accidentes, que es como que se ve y que sabe, hostia, la esencia cambia, y que es Jesucristo. Igual con el vino. Mientras se ve, huele a vino, sabe a vino, sigue siendo la sangre de Cristo. Es un milagro que pasa todos los días, y es muy importante porque podemos recibir a Cristo en nuestro alma y nos da una cantidad de gracia increíble. De la misma manera como recibimos a Cristo, pues tenemos que estar en gracia para que seamos, pues tengamos esa... Voy a ver, primero pausa aquí, para que claro, no es que lo merecemos, realmente ninguno de nosotros lo merece, pero al menos lo mínimo es tener el alma en gracia para poder tener ese merecimiento, digamos, de poder recibirlo. Es como por respeto más que todo, porque Jesús y el pecado no tienen nada en conjunto, no deberían estar en conjunto. Entonces por eso es muy importante tener el alma limpia cuando vamos a recibir. La penitencia. Pues bíblicamente sabemos que hay dos momentos: cuando les dijo: recibid el Espíritu Santo, a quienes perdoné los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Pues se instituyó ese sacramento para podamos perdonar los pecados. ¿Se acuerdan que los judíos mataban ovejas o sin sacrificios? Nosotros ya no tenemos que hacer eso, porque ya pasó el mayor sacrificio, que fue Cristo en la cruz. Es muy importante porque como Cristo nos perdona los pecados, nosotros tenemos que perdonar los pecados a los demás. No es algo
No es un trato de uno, no es como Cristo nos perdona, nosotros nos perdonamos a los demás. Muy importante, pues no hay ninguna obligación para recibir la penitencia, sea diferente, por ejemplo, en la confirmación que hay que estar confesado, en la Eucaristía hay que estar confesado, en la orden y en el matrimonio también hay que estar confesado, o sea, en gracia, en este, pues no hay que estar confesado para confesarse, obviamente. Este es el que nos da como ese paso y nos hace básicamente que nos podamos volver a tener esa gracia con Cristo, que ya hemos hablado de eso que era en el video pasado. Es muy importante porque es como, se siente que es la más humana hasta cierto punto, porque por medio de Cristo el Padre nos da perdón y nos ayuda a tener como ese, no solo ese cierre, no solo emocional, porque es cierto que es el emocional, pero sino nos dice de manera como que Jesús nos perdonó los pecados. Da igual, Jesús nos perdonó y vamos a empezar de cero y le vamos a perdonar los pecados a los demás y vamos a intentar no pecar. Es cierto que es difícil no volver a pecar, pero pues lo intentarlo, ¿no? Y de nuevo, el Padre no está ahí para juzgarlos, los padres saben, he escuchado cosas peores, lo más probable, así que intentamos ir lo más posible apenas pecamos y cada semana como por mantenimiento, porque es imposible. Bueno, por ejemplo, hay veces que uno puede confesarse de que no que hice algo mal, sino que tal vez algo no lo hice bien. Eso no es pecado grave, pero es un pecado venial. Entonces poco a poco, pues es como por mantenimiento. Y además de que mientras más tiempo pasa la confesión, normalmente uno puede tender más a caer en el pecado. Casi que el momento después de confesarse es muy difícil pecar porque uno está pasando por un pecado a confesar. Entonces mientras más podemos darle ese mantenimiento, pues mejor sería. Y también pues cuando me confieso puedo hablar con un padre, me puede dar tips antes de la confesión y podemos hablar de diferentes temas que ayuda con ese mantenimiento del alma. El orden sacerdotal. El orden sacerdotal es muy interesante. El orden sacerdotal. El orden sacerdotal es muy interesante porque es el único sacramento el único sacramento que solo pueden dar los obispos. Hay tres maneras digamos, tres niveles, tres grados. Primero es el diaconado, pues todavía no puede ser sacerdote, pero es como el primer paso, ¿no? Puede dar el servicio de la liturgia, puede bautizar, puede predicar, puede asistir al matrimonio, puede distribuir la Eucaristía, pero no puede consagrar ni absolver los pecados, o sea, como puede ser la confesión. El presbítero, sacerdote, actúa en persona de Cristo, puede celebrar la Eucaristía, absolver pecados y ungir enfermos, siempre en comunión con el obispo pues, local. Y el episcopado, eso ya es hacerse obispo, la plenitud de sacramentos de nivel 3, el obispo recibe la misión de enseñar, santificar y gobernar, es el sucesor directo de los apóstoles. Y sí, todos los obispos fueron ordenados por otro obispo, todos los sacerdotes fueron ordenados por un obispo, y así pueden llegar hasta pues los apóstoles. Muy interesante también, existen varios rangos, digamos, que son los cardenales y el papa, pero eso no es otra orden, o sea, simplemente es un título que se le dan. Por ejemplo, los cardenales son obispos reconocidos y el papa es el obispo de Roma, que es un cardenal, normalmente es un cardenal, siempre ha sido un cardenal en los últimos años y realmente pues es alguien bastante especial, pero su rol oficial, digamos, que se puede saber fuera de los otros que tiene, uno de ellos es el obispo de Roma. Entonces, para que sepan que no hay un cambio, digamos, de ahí para arriba. Y bueno, aquí pues hay varios momentos donde la llave de San Pedro, cuando dice haced de esto memoria mía, llamando a varias gente a hacerlo. También interesante, si uno quiere ser sacerdote, pues no puede también casarse. Eso es algo más del rito católico, sino de los ortodoxos o cualquier otro grupo, no habla de los católicos. Eso también es como para parecernos más a Cristo, pero acuérdense que Cristo tampoco se casó, tampoco pues tuvo esas relaciones, y los sacerdotes son llamados a esa castidad. También recordar, no es que sea algo malo hasta cierto punto casarse, pero como sacerdote sí no se le da a la Iglesia Católica esa opción de un sacerdote casarse. Y lo más importante es que solo se puede hacer una vez. El sacerdote siempre es sacerdote, aunque lo saquen de la iglesia siempre es sacerdote, lo excomulguen, es sacerdote. Ustedes han escuchado la historia de Juan Pablo II, que un ex sacerdote que era pues que vivía en la calle, una persona que vivía en la calle, le ofreció, lo encontraron y le dijeron al Papa, y el Papa como lo conocía, el Papa Juan Pablo II, y el Papa Juan Pablo II lo invitó y lo hizo escuchar la confesión. Y él le dijo, uno sacerdote, siempre sacerdote. Debe ser muy bonita, no sé, lo pueden investigar después,
pero también habla del amor que tenemos por los demás, y esa, siendo el Papa, digamos, como que sigue siendo un sacerdote al final de cuentas, y sigue siendo pues uno más de realmente toda la comunidad de la iglesia, aunque se le trate diferente y aunque él mismo sepa que él es el Papa, digamos. O sea, no es cualquier persona, es el Papa. Y bueno, el último va a ser el matrimonio. El matrimonio, pues, ya toda la vida, pues, como se dice, que ya no son dos, sino que son una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y por eso dejará al hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo con respecto a Cristo y a la iglesia. La boda, pues, es el primer milagro de Jesús, ¿no se acuerdan? Las bodas de Caná, donde convierte el agua en vino. También porque eso lo hacer así, porque sabemos la importancia del mismo matrimonio. Y pues bueno, el matrimonio es muy importante, en especial pues tal vez para gente que no quiere ser sacerdote y que encontrar amor. El matrimonio es la base de la iglesia. Para el matrimonio, pocas reglas realmente. Tiene que estar en gracia a Dios. Tiene que ser algo que los dos quieren, no los pueden haber obligado a hacerlo. Tiene que ser algo que genuinamente pues quieran los dos. Hay mínimo de edad que creo, la verdad no me va a batear, pero creo que eran 16 mujeres y 18 hombres para casarse, pero o sea, no es muy común. Normalmente pues se aconseja que se casen cuando son bastante más mayores, porque para que pues mantenerse económicamente, eso es muy importante. Y bueno, ¿qué es la idea? Pues la gracia del amor conyugal pues lo libera, lo purifica y lo fortalece con amor sobrenatural. También es donde se le permite a alguien pues tener esas relaciones sexuales con su esposo o esposa, y pues no sería pecado. En cualquier otro lado, si se tiene relaciones sexuales, pues es pecado, pero en ese caso específico no sería. Pues santifica a sus esposos en el cumplimiento de sus deberes conyugales y familiares. También los dispone a acoger y educar a los hijos. Mientras no es obligatorio hijos, siempre pues se les dice a los matrimonios que tienen que estar abiertos a tener la idea de tener hijos, y que no pueden como decir como ok, no queremos tener hijos bajo la iglesia, a menos que hayan como, o tal vez, o sea, en algún momento pues tal vez no tienen dinero, pues sería lógico pues tener un hijo, pero entender que tienen que estar abiertos a ello. Pues si alguna pareja pues no tiene problemas de fertilidad, tampoco es que no se pueden casar. Igual tienen que estar abiertos a la idea, aunque sabes biológicamente no es algo que pueda pasar, o que sea muy improbable, porque se han habido casos de pues cambios o algún que otro milagro, o algo así como muy poco probable que pasó, que terminó que sí pudiera quedar embarazada la esposa. Entonces pues también hay que estar abiertos. También por eso mismo pues no se puede existir la pareja homosexual, porque realmente ellos no pueden tener hijos, y por eso mismo las relaciones entre novio y novia tampoco se dan, porque no pueden llevar al matrimonio. No es algo así como que son malas personas ni nada, simplemente que pues ahí se frenan, no pueden acoger y educar a los hijos. Por cierto, no he dicho, tiene que ser entre un hombre y una mujer. Y la idea es que también el hogar sea una iglesia doméstica, donde se pueda haber oración y fe, y configure el amor de los esposos con el de Cristo, la iglesia, que sea sacrificial, fiel y irrevocable. Ahora, última, ¿qué pasa si yo soy católico y me quiero casar con alguien de otra religión, o algún protestante, ortodoxo, judío o atea? Pues lo único que hay que permitir es que yo pueda a mis hijos educarlos con pues catolicismo. No tengo que obligarlos, solo educarlos. Es la única condición para que se le da en esos casos pues tan específicos, que pues realmente nosotros, como creemos que esa es la verdad y sabemos que esa es la verdad, pues sería lo mínimo que podemos hacer. No estamos obligados a pasar a nuestro esposo, pero sí es cierto que se recomienda que sean dos católicos, porque si no pueden haber problemas familiares. Pues de la misma manera que nosotros nos llama a nuestros hijos darles esa formación católica, les pueden imaginar que los ortodoxos también, se pueden imaginar que los judíos también, se pueden imaginar que algunos grupos protestantes también. Entonces pues difícil, ¿verdad? Porque el que llegar a ese acuerdo pues se complica. No estoy diciendo que no lo hagan, pero estoy diciendo que puede ser complicado hasta cierto punto. No sé si lo entienden. Y pues sí. Y lo más importante, el consentimiento es libre e irrevocable. O sea, no es como que si yo quiero casar y ya no me gustó, se me quitó. No,
es libre e irrevocable. Ciertos puntos está la anulación matrimonial, que es que si se probó que el matrimonio no era válido desde el inicio. Difícil probarlo, pero últimamente pues, se ha ayudado más con ese proceso, porque muchas veces es cierto. Y si se muere, acaso que alguien sea viudo, pues realmente se pueden casar de nuevo, porque dice que hasta la muerte los separa y en ese momento la muerte los separó, entonces se puede volver a casar. Y bueno, este fue el quinto video sobre los sacramentos, espero que les haya servido mucho. Acuérdense que eso son las maneras de llegar al cielo. Estamos lo que nos limita, pero acuérdense que Cristo no nos limita los sacramentos. Entonces, pues, un mensaje importante. También acordarse, confesión, nos perdonamos los pecados grandes, entonces nosotros perdonemos los pecados a los demás. No necesariamente por ellos, si uno tal vez le cuesta un poco más, sino por el mismo Cristo, que pues Él nos dio perdón a los pecados. Lo mínimo que podemos hacer es perdonar los pecados a los demás, porque Él fue el que murió por nosotros, a final de cuentas. Y bueno, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Cualquier duda, pues me dicen. Y la semana que viene, después de sacramentos, podemos empezar a ver mandamientos, o podría ser inclusive algún tema más como la estructura de la iglesia, algunos ángeles, algo más tal vez interesante, los mandamientos que los hemos escuchado toda la vida, pero sabrán la semana que viene. Nos vemos.